Estamos haciendo un trabajo de equilibrio informativo, conociendo un poco de lo que han hecho los 45 concejales de Bogotá en beneficio de los ciudadanos. Y recorriendo por cada una de las bancadas nos encontramos pues la gestión normativa, el control político, la propuesta, lo que han realizado en beneficio en medio de una situación bastante difícil que enfrenta Bogotá, la pandemia, la protesta social, la inseguridad, ahora en épocas de rescate social, en fin. Y hoy hemos querido invitar a la cariñosa de RCN al concejal de Bogotá, Rubén Torrado. Él integra precisamente esa bancada del partido de la U, siendo el único integrante por este partido político de 45 concejales que hay. Él representa al partido de la U, que se ha metido en temas muy importantes, los cuales vamos a tratar a continuación. Me place saludarle, señor concejal, doctor Rubén Torrado. Gracias por estar aquí en la cariñosa de RCN, en la emisora del pueblo. Bienvenido. Bueno, primero que todo, darle un feliz día a todos los oyentes y a usted por tenerme en cuenta para esta entrevista en tan importante emisora radial. Bueno, concejal, hablemos un poco de los temas en los que usted se ha metido en este primer semestre de 2021 en representación del partido de la U. Y cuando le pregunto sobre temas importantes, pues hay que destacar uno que ha sido álgido en época en la que no solo hemos vivido de pandemia, sino de protesta social, la inseguridad. ¿Cuál ha sido la posición suya en representación, insisto, del partido de la U frente a los actos de inseguridad que hasta, mire, le costaron la cabeza al secretario distrital de seguridad porque pues 2 delitos no lograron bajar, 2 delitos de impacto social en Bogotá porque se ha disparado el atraco como tal, ni se diga lo que ha ocurrido con el homicidio, el hurto a bicicletas, el asalto a viviendas, a establecimientos, el fleteo, en fin. La seguridad ha sido uno de los temas que usted pues ha debatido ahí en el Cabildo Distrital. Sí, yo creo que ese es un tema en el cual el Consejo de Bogotá ha estado muy atento. Yo como concejal, como usted lo decía, del partido de la U, pues he estado muy con los ojos puestos sobre qué es lo que está pasando en la seguridad en Bogotá. Yo creo que esto no se lo esperaba a nadie. Yo no sé qué pasa hoy con la gente del tema de la pandemia. Cuando vino el gobierno nacional presenta una propuesta de una reforma tributaria, la gente se a revolver, sale a las calles, empieza a protestar. Hasta ahí iba todo bien. Y me parece que la protesta social es lo más importante que existe y como signo de rechazo a ciertas actuaciones de un gobierno. Pero con esto se nos revuelve con algo que fue el vandalismo. Y ese vandalismo lo que nos generó que fue más desempleo, inseguridad y una serie de situaciones en las cuales la gente hoy está cansada de ese vandalismo. Una primera línea que yo no entiendo cuál es la primera línea. Yo no entiendo quiénes son esas personas que siempre que salen atacan. El día de ayer salieron y que incendiaron una patrulla de la policía. El Consejo ha venido haciendo ese debate y ha venido haciendo toda esa serie de requerimientos a la administración distrital, al nuevo secretario de seguridad del distrito, diciéndole, bueno, asuman ustedes unas responsabilidades y ya es hora de que se recuperen esos portales que la gente los necesita. Nosotros creamos con varios concejales una comisión para averiguar y estar pendiente de los vecinos de los portales que hoy no tienen vida, que se les ha convertido en una tortura porque todas las noches hay gases lacrimógenos, hay rumba y en esos portales se ha venido incrementando el consumo de drogas y de licor. Sí, lo hemos evidenciado en los medios de comunicación y usted hacía referencia a lo que temprano contábamos de cómo un integrante de la Policía Nacional pues fue víctima de los vándalos que estaban protestando ahí por la localidad de Suba, al punto que le lanzaron una bomba incendiaria al automotor en el que se movilizaba. Pero no solo ha sido la seguridad el tema a tratar por parte suya,
en el Cabildo Distrital. Me ha llamado la atención que también se metió en el tema de la salud en una época en la que, pues lamentablemente, muchas vidas se han perdido como consecuencia del COVID-19. No, lo que pasa es esto. La verdad es que todo el mundo aprovecha en agua, o sea, como dice, agua revuelta, ganancia de pescadores. El tema de la salud, ¿qué sucedió? El gobierno distrital compra unos ventiladores, esos respiradores, en el cual los compran a un precio de 110 millones de pesos. Yo me puse a averiguar cuánto estaban costando y otras secretarías de salud me pongo igual, los compran 80, 90 millones de pesos, hago esa serie de denuncias, llegan y me desmienten, me dicen que no, que esos ventiladores que yo estaba diciendo eran ventiladores de transporte, porque existen dos ventiladores, los que andan en las ambulancias y los ventiladores que están en las clínicas, que son para los que cuando intuban a los pacientes. No, que esos ventiladores eran de ambulancia, pero hace mes y medio, la Contraloría Distrital me da la razón y dice que existe un sobrecosto de esos 70 ventiladores alrededor de 1.000 millones de pesos, donde existe la Contraloría hace un hallazgo fiscal con incidencia disciplinaria, o sea que también se lo remiten a la Personería de Bogotá para que haga la investigación disciplinaria. Yo creo que esa es la verdadera esencia del Consejo de la Ciudad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, velar porque los recursos públicos, los recursos de los bogotanos, no se queden en manos de unos particulares y buscando unos beneficios y unos réditos personales. Eso lo hice yo como concejal de Bogotá, pero también he venido diciendo que existe una serie de sobrecostos sobre la compra de medicamentos. Hoy nos ponemos a mirar la Subred Norte, que aglomera 5 hospitales del distrito, compra medicamentos, y cuando vamos a mirar ese mismo medicamento en la Subred Sur o la Subred Centro Oriente, ese medicamento es mucho más caro y de pronto tiene un incremento hasta del 300 y 400%. ¿Con qué pasa? El mismo operador, o sea, la misma persona que distribuye el medicamento, es el de la Subred Norte y la Subred Centro Oriente, que tiene precios totalmente diferentes. Pero entonces, ¿cuál era el argumento que me daba algún gerente en su época de alguna Subred? Decía, no, es que las demoras enteros los sobrecostos. Sí, bueno, listo, hay unos sobrecostos financieros, pero del 300 y 400%. Ahí no tenemos que estar nosotros pendientes qué es lo que está pasando. Y repito, esa es la verdadera esencia del Consejo de la Ciudad. Sin duda, y mire que entonces terminaron dándole la razón. También en tema de la educación en época de pandemia se metió, concejal. Le pregunto especialmente por la reactivación de la escolaridad presencial, o cuál ha sido su posición frente a la virtualidad educativa. Bueno, el tema de la virtualidad no hay discusión alguna, se necesitaba porque podíamos mandar a nuestros hijos a los colegios cuando no teníamos ni siquiera una vacuna. Pero nosotros el año pasado, cuando llegó la señora secretaria de Educación y se hizo una armonización presupuestaria, entonces la señora secretaria de Educación nos dice, necesitábamos unos recursos, eran más o menos 46 mil millones de pesos, que se necesitaban para comprar una serie de tabletas o computadores para entregárselo a esos niños de esos colegios públicos que no tenían la posibilidad de tener un equipo de estos. Se le hizo la apropiación, se les dieron los recursos y se hace una licitación, se la gana X empresa, con el motivo que a hoy, estamos hablando usted y yo, eran 108.000 tabletas y computadores que se tenían que entregar a esos jóvenes. Hoy todavía faltan como 20.000 tabletas por entregar. ¿Sabes hace cuánto lo empezaron a entregar? Hace 2 meses. O sea que casi que tuvimos un semestre, dos niños, más de un año, estando en virtualidad sin tener esos elementos para poder recibir las clases. Eso lo denuncié yo y eso lo he dicho muchas veces a la secretaria, que se molesta cada vez que yo salgo a los medios de comunicación y digo esto, pero es que no podemos ser indolentes con esos jóvenes. Yo entiendo que de pronto existen algunos errores, pero cuéntenle a la gente, díganle qué es lo que está pasando, no se guarden toda esa información. Y eso lo he venido yo denunciando. Uno va a los barrios y los jóvenes en una casa con un celular, 3 niños recibiendo clases. Eso me parece que no es educación, ahí no existe nada. Y eso es lo que yo le estoy diciendo a la secretaria. ¿Por qué ustedes demoraron
tanto tiempo, la plata se le apropió en el mes de agosto, estamos en julio y todavía no se han entregado la totalidad de esos aparatos electrónicos para que esos jóvenes reciban esas clases en sus casas. Esa es la pregunta que yo hago y ese es el control político que yo le hago yo a la Secretaría de Educación en esta virtualidad. Sí, pero también se ha puesto del lado, hombre, de la economía bogotana tan quebrada en época de pandemia. Si no me equivoco, ayer usted pues rindió ponencia positiva frente a un proyecto de acuerdo de rescate social o un proyecto de la administración distrital que ha incentivado para que, bueno, finalmente se puedan levantar quienes la han pasado tan difícil en época de pandemia y de protesta. Pero yo soy uno de los ponentes. Acuerde que existen 3 ponentes cuando la administración presenta un proyecto. Yo soy uno de esos 3 ponentes. Yo presento ponencia positiva. ¿Por qué presento una ponencia positiva? Lo primero, existe unos recursos para Transmilenio, para el sistema integrado, de 1.150.000 millones de pesos. Y yo decía, bueno, ¿y por qué le vamos a dar toda esa plata a Transmilenio? Pues Transmilenio viene con un déficit berraquísimo, la tarifa no compensa con la realidad que cuesta el sistema, ha venido subsidiando, pero en esta época de pandemia, con los paros y con todo esto, lo que sucedió fue que se redujo el número de pasajeros, y al reducirse el número de pasajeros, pues los ingresos bajan y tienen que seguirlo. Pero que yo decía, bueno, listo, se joda todo el mundo, se jodan los operadores. No se van a joder los operadores, se van a joder más o menos 40.000 personas que tienen empleos directos e indirectos dentro del sistema. Entonces, cuando yo digo, si no le aprobaba esos recursos, pues van a ser 40.000 familias que viven de esos salarios que paga Transmilenio en Bogotá. Si yo no pues no se generaba reactivación. Aquí estamos salvando 40.000 empleos en Bogotá. Pero existen también otras destinación de recursos para otros sectores. Por ejemplo, para el sector de hábitat, van a dar subsidios para la adquisición de vivienda y para darle arrendamientos a esas personas que realmente lo necesitan. ¿Cómo yo digo que no le puedo dar recursos al sector hábitat si la gente lo que necesita y todo lo que añoramos en la vida es de nosotros, las personas humildes, es que tener una vivienda? Pero ¿cómo no le voy a dar plata o asignar recursos al sector de educación cuando necesitan unos recursos para poder darle educación a los jóvenes, pero no educación, sino educación profesional, para ayudarles con becas o auxilios para educación técnica, tecnológica y profesional? Esa es la verdadera reactivación, ese es el verdadero rescate social, como lo dice el proyecto de acuerdo. Pues qué bueno que usted esté del lado de la ciudadanía y nos ha hecho un panorama de su gestión en el Consejo de Bogotá. Esto sumado, lógicamente, a temas y debates de inclusión social y otros muy importantes, de cultura, bueno, todo lo que se ha movido en el Cabildo Distrital y de lo cual usted ha puesto de su parte para que sean los bogotanos los que se beneficien con tales actuaciones, ya sea de control político o de gestión normativa. Le agradezco por estar aquí en la cariñosa de RCN, la emisora popular más importante de la radio colombiana. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. A uno lo que en la vida no se les puede olvidar es su esencia y a quién se le dé. Uno debe ponerse en los zapatos de las personas más humildes, y yo creo que desde el Consejo yo me he puesto en los zapatos de ellos, porque uno viene de abajo, Dios le ha dado oportunidades a uno de crecer, pero no se le puede olvidar a quién se le debe. Y yo me le debo al pueblo que me eligió y que me dio la oportunidad de estarlo representando ahí. Un feliz día a usted y a todos sus oyentes. Él es el concejal de Bogotá, Rubén Torrado, entregándonos un poco de esa rendición de cuentas a lo que viviremos el próximo lunes, ¿no? Cuando sea todo el Consejo de Bogotá el que rinda cuentas a la capital de la República, especialmente a quienes les eligieron para conocer un poco de lo que han hecho durante este primer semestre de 2021.